¿Qué tan lejos puedes llegar por alguien que amas si esa persona nunca va a entender lo que estás haciendo por ella? Y si para protegerla tienes que convertirte exactamente en lo que más le da miedo. Bienvenidos a las pesadillas de Rogues. Hoy vamos a hablar de Itachi Uchiha, personaje de Naruto y Naruto Shippuden, y probablemente uno de los diseños psicológicos más complejos que ha producido el anime. No porque sea el más poderoso ni el más trágico, sino porque la arquitectura de su mente tiene una coherencia interna que pocos personajes de ficción logran sostener. A primera vista, Itachi parece el arquetipo del villano frío, calculador, sin emociones, el hermano que masacró a su propio clan y dejó a un niño de 7 años con la escena grabada en la memoria. Eso es lo que ves si te quedas en la superficie. El análisis de hoy no se va a quedar ahí. Hoy vamos a explorar los traumas que marcaron su desarrollo, los mecanismos psicológicos que utilizó para sobrevivir, sus relaciones más importantes, los posibles perfiles clínicos que pueden explicar parte de su comportamiento y sobre todo, intentaremos responder una pregunta que sigue dividiendo a los fans incluso años después. ¿Itachi fue un héroe traumatizado o fue el peor hermano de la historia? Yo soy Rogues, psicólogo, y lo que me inquieta a Itachi no es lo que hizo, es cómo lo sostuvo, porque hay algo en su estructura psicológica que resuena con patrones que sí veo en el día a día, y eso honestamente es lo que más me interesa analizar hoy. Y si no están suscritos y les interesa este tipo de contenido, ya saben qué hacer. Para entender a Itachi tenemos que comenzar por algo que muchas veces se olvida. Él no creció en tiempos de paz, creció en un mundo donde la guerra era parte de la normalidad. Itachi nació en el clan Uchiha, dentro de Konoha, una sociedad shinobi donde el valor de una persona se mide literalmente por su capacidad para matar con eficiencia. Desde muy pequeño fue expuesto a la violencia extrema, mientras otros niños apenas comenzaban a comprender cómo funcionaba el mundo. Itachi ya había visto cadáveres, campos de batalla y las consecuencias reales del conflicto humano. La tercera gran guerra ninja no fue solamente un evento histórico para él, fue una experiencia formativa, una experiencia que moldeó toda su forma de entender la vida. El primer evento de quiebre real ocurre aquí. Itachi la vivió de niño, y esa experiencia configuró su visión del mundo de una manera que nunca se revirtió. Desde ese momento, su objetivo central fue evitar la guerra, evitar el conflicto, minimizar el daño, no como una ideología abstracta, sino como respuesta visceral a algo que vio. Muchos personajes de Naruto quieren proteger a las personas que aman. Itachi quería evitar guerras, y eso es una gran diferencia, porque mientras otros luchaban por individuos específicos, él desarrolló una obsesión por prevenir el sufrimiento colectivo, y eso terminó convirtiéndose en el eje central de toda su identidad. A los 4 años ya mostraba aptitudes excepcionales. A los 7 tenía el razonamiento de un Hokage según el propio tercer ojo. A los 11 era el miembro más joven en ingresar al AMBU, la unidad de operaciones especiales de élite. Pensemos un segundo en lo que esto significa. No estamos hablando de un niño prodigio que ganó un concurso de matemáticas. Estamos hablando de un niño al que su entorno formalizó como adulto operativo antes de terminar la pubertad. Dentro de Konoha, era visto como un prodigio, un genio, un niño extraordinario. Era respetado por superiores, por compañeros y por miembros de su clan. Desde afuera, parecía destinado a convertirse en uno de los grandes líderes de la aldea. Pero aquí aparece uno de los primeros problemas psicológicos importantes. Cuando una persona recibe constantemente reconocimiento por ser excepcional, puede comenzar a construir una identidad basada únicamente en su utilidad. No en quién es, no en lo que siente, sino en lo que puede hacer por otros. Y conforme avanzamos en su historia, veremos que Itachi parece haber desarrollado exactamente ese patrón. Su valor personal estaba ligado a cuánto podía sacrificarse, a cuánto podía soportar, a cuánto podría cargar. Después viene Tenma Izumo, su compañero de equipo, asesinado frente a sus ojos, y ese evento activa su Sharingan, que en términos narrativos es la respuesta fisiológica a un trauma agudo. La aldea, su clan, Shisui, su propio cuerpo enfermo, todo el contexto de Itachi es acumulación. No hay un solo trauma, no hay una superposición. Mientras el clan Uchiha comenzaba a radicalizarse y la tensión con Konoha aumentaba, Itachi quedó atrapado entre dos mundos incompatibles. Por un lado estaba su familia, por otro, la aldea. El amor contra el deber, la lealtad al clan contra la paz colectiva. La mayoría de las personas nunca enfrentan decisiones de ese tamaño. Itachi sí.
y el resultado fue una tragedia, porque terminó convirtiéndose en el punto de presión donde chocaban todos los conflictos políticos, familiares y sociales de su época. Algo interesante es que Itachi funciona casi como una crítica al propio sistema ninja. Los líderes adultos observan a un adolescente cargando responsabilidades imposibles y en lugar de protegerlo, le entregan todavía más. Lo convierten en un espía, en soldado, en ejecutor y finalmente en chivo expiatorio. Itachi representa algo muy específico dentro de la narrativa de Naruto. Es el sistema fallando a un niño brillante y sensible, convirtiéndolo en herramienta, y ese niño siendo tan leal al sistema que ni siquiera lo resiente. Es una historia sobre sacrificio. Es también una historia sobre instituciones que fracasan, sobre sistemas que utilizan personas extraordinarias hasta destruirlas. Y aquí es donde muchos análisis se equivocan, porque dicen que el drama lo explica todo y ahí cierran. Y eso es algo reduccionista. He conocido personas que vivieron situaciones objetivamente similares y desarrollaron respuestas completamente distintas. Dos personas pueden atravesar eventos parecidos y desarrollar caminos opuestos. El contexto influye mucho, pero no determina completamente en quién nos convertimos. Lo que hace diferente a Itachi, si lo trasladáramos a un caso clínico real, no es solamente lo que vivió, sino la combinación de temperamento, capacidades cognitivas excepcionales y la ausencia de adultos que funcionaran como reguladores emocionales cuando más lo necesitaba. La historia de Itachi resulta tan interesante porque sus decisiones no pueden explicarse únicamente por lo que sufrió, también tienen que ver con quién era. El patrón relacional de Itachi es uno de los más interesantes, porque hacia afuera proyecta distancia, frialdad, neutralidad. Con Kisame tiene algo cercano a una amistad funcional, probablemente el único vínculo horizontal que se permite. Con el resto de Akatsuki mantiene cortesía instrumental. Te trato bien porque es eficiente, no porque me importe. Pero eso solamente es la fachada. Por debajo, hay dos vínculos genuinos que estructuran toda su conducta, Shisui y Sasuke. Shisui era su ancla. No era solamente su mejor amigo, sino la persona que representaba la posibilidad de que existiera una solución sin destrucción. Era probablemente la única persona que entendía el peso que cargaba. Y cuando Shisui muere, Itachi no solamente pierde a un amigo, pierde su principal apoyo emocional, pierde su esperanza de resolver el conflicto sin violencia y la posibilidad de una vida diferente. Lo que hace después, lo hace solo, sin procesar ese duelo, sin apoyo, sin nadie a quien contarle la verdad. En términos psicológicos, la muerte de Shisui parece funcionar como uno de los mayores puntos de ruptura de toda su historia. Después de eso, algo cambia. No de inmediato, pero sí progresivamente. Su mundo comienza a volverse mucho más rígido, mucho más solitario, mucho más fatalista. Y Sasuke es su proyecto de redención. Porque Itachi no puede salvar al clan, no puede salvar a Shisui, no puede salvarse a sí mismo, pero puede salvar a Sasuke. Y esa idea se convierte en el único esquema cognitivo que da coherencia a todo lo demás. Más que un hermano menor, Sasuke terminó convirtiéndose en su razón para seguir adelante. Pero aquí aparece una contradicción fascinante, porque Itachi amaba profundamente a Sasuke y aún así terminó causándole algunos de los peores traumas de toda su vida. Lo protegió, lo manipuló, lo salvó y lo destruyó, todo al mismo tiempo. Y ese es precisamente el tipo de contradicción que vuelve tan complejo a este personaje, porque sus actos no nacen del odio, nacen del amor, pero de un amor que intenta controlar el destino de otra persona. Porque a diferencia de personajes manipuladores que usan a las personas como herramientas, Itachi genuinamente las aprecia. El problema es que constantemente decide por ellas y eso cambia completamente la conversación. Lo que revela esto sobre su empatía es complejo, porque Itachi claramente tiene capacidad empática y muy alta. Lo vemos en cómo trata a Izumi antes de matarla, en cómo habla con Naruto, en su incomodidad visible ante la violencia, pero esa empatía está compartimentada. Puede sentir por las personas y aún así actuar contra ellas si su esquema de protección mayor lo requiere. Y eso no es una frialdad activa clásica, es una disociación funcional bajo un sistema de creencias muy rígido. Sus relaciones dentro de Akatsuki son igualmente reveladoras. A pesar de estar rodeado de criminales peligrosos, Kisame, como lo mencionamos, probablemente fue una de las pocas personas que desarrolló una relación relativamente genuina con él.
Había respeto mutuo, confianza, comprensión, incluso cierta camaradería. Y eso nos recuerda algo importante. Itachi no era incapaz de conectar emocionalmente. Simplemente había aprendido a ocultar casi todo lo que sentía. Con Naruto ocurre algo todavía más interesante, porque Naruto representa casi todo lo que Itachi nunca fue. Naruto comparte sus emociones, confía en otros, pide ayuda, construye vínculos, persiste sin aislarse, mientras Itachi intenta resolver todo solo. Naruto constantemente involucra a los demás, por eso termina depositando su fe en él, porque en cierto sentido reconoce que Naruto logró algo que él nunca pudo: cargar responsabilidades sin desconectarse de las personas. La narrativa de Itachi hace algo poco común. No muestra un arco de transformación lineal, sino una revelación. Itachi no cambia durante la historia nos revela quién fue siempre. Lo que cambia no es quién es, sino cuánto sabemos de él. Durante gran parte de Naruto, observamos una máscara, un personaje aparentemente frío, cruel, calculador, despiadado. Pero conforme la historia avanza, descubrimos que esa identidad fue construida deliberadamente. Era una actuación, una narrativa diseñada para que Sasuke lo odiara. Y aquí viene lo interesante: las máscaras psicológicas tienen un costo. Mantener una identidad falsa durante muchos años consume enormes cantidades de energía emocional, especialmente cuando contradice lo que realmente sentimos. Por eso, vemos momentos donde la fachada se rompe: cuando muere Shisui, cuando enfrenta a sus padres, cuando observa a Sasuke, cuando llora, cuando pierde el control frente a miembros de la policía Uchiha, porque debajo de toda esa calma seguía existiendo una persona profundamente afectada por el dolor. Y los puntos de inflexión son claros. La guerra que vivió de niño instala el pacifismo como valor nuclear. La muerte de Tenma activa sus capacidades físicas y su conciencia del peligro real. La muerte de Shisui cierra todas las salidas alternativas, y la masacre del clan es el punto de no retorno. Cada uno de esos eventos fue reduciendo sus opciones percibidas, hasta llegar a un punto donde comenzó a creer que solamente existía un camino posible. Y eso es algo que observamos frecuentemente en personas sometidas a estrés extremo. Las alternativas desaparecen, y no necesariamente porque no existan, sino porque dejan de ser visibles. Y a partir de ahí, Itachi opera en un modo que podríamos llamar supervivencia identitaria. Mantiene una versión de sí mismo que pueda funcionar, aunque eso requiera suprimir casi todo lo que es. A partir de entonces, desarrolla esta estrategia psicológica muy específica: el control absoluto, la supresión emocional, el autosacrificio, la hipervigilancia, la aprensión constante, etc. Y sus mecanismos de defensa son notablemente rígidos hasta ese punto: intelectualización constante, supresión emocional, disociación de afecto. No se vuelven más flexibles con el tiempo, se vuelven más costosos, y durante años parece funcionar. Y de hecho, la enfermedad es una parte consecuencia del uso excesivo del Mangekyo Sharingan, pero narrativamente funciona como metáfora de lo que pasa cuando alguien lleva demasiado tiempo operando en este modo control total. El cuerpo eventualmente pasa factura. Y después de su resurrección, Itachi por primera vez puede ser honesto. Ya no tiene nada que proteger estratégicamente, y en ese momento hace algo que nunca había hecho. Admite que se equivocó, que su plan falló, que debió haber confiado en Sasuke desde el principio, y abandona la ilusión de control, admite errores, acepta que no puede resolver todo solo, y por primera vez deja que Sasuke elija su propio camino. Es el único momento en toda la serie donde Itachi no está actuando, y esa es probablemente la evolución más importante de todo el personaje. No aprender a sacrificarse, porque eso ya lo sabía, sino aprender a confiar, a compartir la carga, que amar a alguien no significa decidir por él. Y cuando finalmente le dice a Sasuke que lo amará sin importar qué camino tome, estamos viendo algo que rara vez apareció en toda su vida: aceptación. Y quizá esa es la verdadera redención de Itachi. No la masacre, ni el sacrificio, ni la muerte, sino el momento en que finalmente deja de intentar ser el arquitecto del destino de los demás. Y antes de entrar, algo que siempre digo: voy a usar el DSM-5-TR como herramienta interpretativa, no diagnóstica. Itachi es un personaje de ficción. En la vida real, un diagnóstico requiere historia clínica, entrevistas, pruebas formales y tiempo. Lo que sigue aquí es un análisis funcional del personaje, no una evaluación clínica. Y con Itachi, esto se vuelve particularmente complicado, porque estamos frente a un personaje que hizo cosas moralmente atroces por motivos que, al menos desde su perspectiva, eran altruistas, y eso vuelve muy difícil separar el sufrimiento psicológico
de las decisiones conscientes, porque el perfil más coherente para Itachi es el trastorno de estrés postraumático complejo, que aunque no aparece como categoría independiente del DSM-5-TR, está capturado dentro del TEPT, con especificadores de disociación y alteración de la personalidad. Pero, ¿qué criterios cumple? El criterio A, la exposición a múltiples eventos traumáticos cumplido ampliamente. La guerra, la muerte de compañeros, la muerte de Hisui, la masacre de su propio clan, etc. El criterio B de síntomas intrusivos. Hay evidencia de flashbacks emocionales, los momentos en que Itachi pierde el control, como cuando arremete contra los policías del clan después de la muerte de Hisui. Son incompatibles con su nivel habitual de regulación, y eso sugiere una activación traumática, porque no observamos recuerdos intrusivos explícitos, ni pesadillas recurrentes o flashbacks frecuentes como se ocurre con otros personajes. Sin embargo, múltiples decisiones posteriores parecen estar organizadas alrededor del miedo a repetir experiencias de guerra, y una total evitación como el criterio C. Itachi evita hablar de la verdad, evita el contacto real con Sasuke, evita cualquier situación que pueda activar el contenido emocional que lleva cargando, evita compartir la carga psicológica, y su vida completa parece construida alrededor de la evitación emocional. Y el criterio D, alteraciones cognitivas y el estado de ánimo, su creencia de que él no merece sobrevivir, de que su muerte en manos de Sasuke es el destino correcto, encaja con las distorsiones cognitivas postraumáticas de culpa y autodevaluación. No se considera víctima, sino se considera en deuda. Observamos una culpa extrema, una responsabilidad exagerada, una visión pesimista del conflicto humano, dificultad para experimentar cercanía emocional abierta, sacrificio constante de necesidades personales y creencias rígidas sobre el deber. Hay una hipervigilancia constante también en el criterio E, alteración de reactividad, pero está suprimida. La compostura de Itachi no se trata de calma, sino un control activo permanente. Siempre anticipa amenazas, planifica escenarios futuros, parece preparado para una crisis. Su mente funciona como si el peligro nunca hubiera desaparecido. Y la duración es toda su vida adulta, lo cual genera un malestar y un deterioro. Aunque funciona a alto nivel, la supresión emocional, el aislamiento, la incapacidad de tener vínculos genuinos salvo excepciones, y la orientación hacia su propia muerte como objetivo son un deterioro funcional, significativo, disfrazado de una misión. Hay que considerar que los rasgos del trastorno de personalidad por invitación también, pero Itachi no evita por miedo al rechazo, sino por protección estratégica de los demás. También pueden señalarse rasgos obsesivos compulsivos, por su rigidez y perfeccionismo en la ejecución de sus planes, esta necesidad excesiva de control, la planeación extrema, la dificultad para delegar, etc. Pero no son el patrón central. Más bien parecen estrategias desarrolladas para sobrevivir en un contexto extremadamente impredecible. Algunos podrían proponer rasgos del trastorno de personalidad antisocial o psicopatía, y sinceramente me parece algo extremadamente superficial, porque la psicopatía implica una marcada reducción de empatía afectiva. Pero Itachi llora antes de matar a sus padres, llora frente a Sasuke. No es una ausencia de emociones, es supresión activa y costosa. Los antisociales genuinos no hacen eso. Y también pueden explorarse síntomas depresivos persistentes, aislamiento, desesperanza, autodesprecio, desgaste emocional e incluso ciertos elementos autodestructivos. Sin embargo, la narrativa no aporta suficientes datos para afirmar un trastorno depresivo formal. Ser reservado tampoco es un trastorno. Ser inteligente no es un trastorno. Ser sacrificado tampoco. Lo que diferencia un rasgo de un trastorno es la rigidez, la persistencia y el deterioro funcional. Gran parte de las conductas de Itachi son funcionales dentro del mundo donde vive. Su hipervigilancia le ayuda a sobrevivir, su autocontrol le ayuda a cumplir misiones, su capacidad estratégica le salva la vida. Por eso, prefiero hablar de patrones traumáticos complejos antes que de una patología única claramente definida, porque no estamos viendo a alguien cuya conducta carezca de lógica, estamos viendo a alguien cuya lógica fue moldeada por circunstancias extremas. Los esquemas nucleares de Itachi son los siguientes. Tiene un criterio sobre sí mismo de que es una herramienta, de que su valor está en el que puede proteger, no en lo que es, de que es responsable, de que su valor depende de lo que sacrifica. Y sobre los demás es que las personas que ama son vulnerables y él es la única barrera entre ellos y el daño. Y sobre el mundo es que el mundo requiere sacrificios, que la paz tiene un precio y alguien tiene que pagarlo. Y sus supuestos condicionales son rígidos. Si se muestra tal como es, Sasuke no sufrirá lo suficiente para sobrevivir. Si alguien conoce la verdad, el sistema que él protege va a colapsar. Las distorsiones más evidentes con la personalidad extrema, el pensamiento dicotómico y la catastrofización preventiva. Tomemos la conducta central,
Hay que mantener la fachada de villano ante Sasuke, pero esto viene de la guerra temprana, de la muerte de compañeros, de la muerte de Shisui, del conflicto político Uchiha-Konoha, lo cual genera una supresión emocional total, una proyección de frialdad, afirmaciones crueles diseñadas para alimentar el odio a Sasuke. Y como consecuencia, Sasuke sobrevive. Tiene un objetivo que lo mantiene en movimiento. Pero esto evita que él derrumbe su plan. Evita ver a Sasuke sufrir por la verdad. Evita tener que vivir con la mirada de amor de su hermano mientras sabe lo que está haciendo. Pero Itachi presenta un temperamento observable de baja reactividad emocional basal y alta capacidad de inhibición conductual. Hay una gran capacidad de observación, control de impulsos excepcional. La enfermedad terminal añade una variable física que afecta su funcionamiento progresivo. El deterioro visual por el Mangekyo es la representación narrativa de cómo el uso excesivo de sus mecanismos de control lo está destruyendo literalmente. Hay un apego desorganizado como resultado más probable. Tiene figuras de apego que lo aman, pero que también lo instrumentalizan. Shisui es el único vínculo verdaderamente seguro y desaparece. La dinámica familiar es una mezcla tóxica de amor genuino y presión de rendimiento desde la infancia. Fue criado dentro de una cultura shinobi donde el sacrificio era glorificado. Los líderes adultos delegaron decisiones imposibles a un adolescente. Konoha tomó un niño de 11 años, lo metió en operaciones clandestinas y cuando necesitaron al verdugo del clan, lo eligieron a él porque era el más capaz y el más leal. Si Shisui no muere, Itachi tiene un adulto de confianza. Tiene una alternativa. Probablemente no ejecuta la masacre. Si Itachi tiene acceso a un proceso terapéutico real después de la guerra que vivió de niño, su sistema de creencias es más flexible, y hay al menos 2 o 3 momentos donde una intervención diferente cambia todo. Pero esto no justifica nada. Millones de personas viven traumas graves y no masacran a su familia. Los factores protectores y las decisiones personales también cuentan. Itachi Uchiha es un individuo con TPT complejo y rasgos disociativos funcionando sobre una base de hiperresponsabilidad crónica y una identidad construida internamente alrededor de la función protectora. Sus conductas no son manifestación de maldad ni de frialdad patológica. Son el resultado de un sistema cognitivo que tomó una decisión irreversible a los 13 años y luego dedicó cada recurso disponible a no derrumbarse antes de cumplirla. No creo que sea un psicópata, no creo que sea un monstruo y tampoco creo que sea el héroe perfecto que a veces presenta el fandom. Lo que veo es una persona profundamente traumatizada que desarrolló una identidad basada en la responsabilidad absoluta. Alguien que aprendió demasiado pronto que el sufrimiento podía evitarse si alguien estaba dispuesto a cargar con él, y terminó convirtiéndose en ese alguien. Lo que lo mantiene en pie no es una fortaleza emocional, es una supresión, y la diferencia entre las dos es clínicamente muy grande. Es la historia de una persona que dedicó toda su vida a proteger a los demás y que terminó descubriendo demasiado tarde que proteger no siempre significa decidir por ellos. Algo que vuelve tan interesante a Itachi es que en apariencia pertenece a un arquetipo muy conocido, el del mártir, el hombre que sacrifica todo por un bien mayor. Pero cuando observamos con atención, descubrimos que encaja parcialmente y rompe parcialmente ese molde. Si nos quedamos dentro de Naruto, la comparación más evidente es con Nagato. Los dos vivieron guerras de niños, perdieron al ser más importante en sus vidas, construyeron ideologías de sacrificio para dar sentido al dolor, pero Nagato convierte el sufrimiento en sistema. Si todos sienten dolor, habrá paz. Itachi lo interioriza. Yo cargo con el dolor para que los demás no tengan que hacerlo. La comparación más evidente después es con Sasuke. Ambos son producto de la misma tragedia, cargan con el peso del clan Uchiha, experimentan pérdidas devastadoras y desarrollan una visión cada vez más aislada del mundo. Pero aquí aparece una diferencia crucial. Sasuke externaliza su dolor, lo transforma en rabia, Itachi lo internaliza, lo transforma en sacrificio dirigido hacia sí mismo. Naruto representa la respuesta opuesta a la filosofía de Itachi. Los dos desean proteger, buscan la paz, aman profundamente a las personas importantes de su vida, pero Naruto construye vínculos, Itachi construye secretos. Y cuando Itachi finalmente deposita su fe en Naruto, ocurre algo muy importante. Por primera vez, reconoce que quizá él estaba equivocado, que tal vez la fortaleza no consiste en soportarlo todo. Y fuera de Naruto, encontramos personajes aún más parecidos. Por ejemplo, Severus Snape. Ambos pasan años siendo percibidos como villanos, trabajan como agentes dobles, sacrifican su reputación por una causa que consideran superior y son juzgados por sus acciones visibles mientras sus verdaderas motivaciones permanecen ocultas. Pero Snape está impulsado principalmente por la culpa y el amor romántico. Itachi está impulsado por una mezcla de deber, trauma y amor familiar. Lo que hace único a Itachi es la consistencia entre lo que dice que es y lo que es.
Casi ningún personaje con ese nivel de complejidad moral la mantiene hasta el final. Pero Itachi sí. No es un héroe clásico, pero tampoco es un villano clásico. Es un protector que termina dañando aquello que intenta proteger. Ahora viene una pregunta que siempre aparece en este análisis. ¿Podría existir alguien como Itachi en la vida real? Sí y no. Si hablamos específicamente del posible TEPT, las cifras varían según el país y la población estudiada, pero generalmente se estima que entre un 5% y un 8% de las personas desarrollan síntomas compatibles con TEPT en algún momento de sus vidas. El TEPT complejo tiene una prevalencia estimada de entre el 1% y 8%, con tasas significativamente más altas en contextos de guerra o violencia sostenida. Tener TEPT no convierte a alguien en Itachi. De hecho, la enorme mayoría de las personas con trauma jamás desarrollan conductas parecidas. El trauma no equivale a violencia, el trauma no equivale a peligro, y el trauma tampoco equivale a un sacrificio extremo. Pero lo que sí encontramos en la realidad son personas que desarrollan una identidad basada completamente en la responsabilidad. Veteranos de guerra, personal de emergencias, médicos, rescatistas, personas que crecieron cuidando a familiares enfermos, individuos que aprendieron desde muy jóvenes que proteger a otros era más importante que cuidarse a sí mismos. Y a veces desarrollan una creencia muy parecida a la de Itachi. Si yo no me hago cargo, nadie más lo hará. Y aunque esa creencia puede parecer admirable, también suele convertirse en una fuente enorme de agotamiento psicológico. Aquí el anime de Naruto se toma varias libertades. La primera es la consistencia. Los seres humanos reales son mucho más contradictorios. Incluso personas extremadamente disciplinadas tienen momentos frecuentes de colapso emocional. Lo vemos brevemente cuando arremete contra los policías del clan. Ese es el Itachi real asomándose, no el personaje que construyó para el mundo. La consistencia casi perfecta de la fachada durante años es narrativamente necesaria, pero clínicamente improbable. También se exagera la capacidad de anticipación. Itachi parece prever eventos con una precisión casi sobrenatural. Pero realmente, incluso las personas más inteligentes cometen errores de cálculo constantemente. Y por supuesto se exagera la capacidad para soportar sufrimiento acumulado durante años sin deterioro visible. La mente humana suele pasar factura mucho antes. La relación trauma y necesidad de control, la culpa del superviviente, el autosacrificio como estrategia psicológica, la dificultad para pedir ayuda, la tendencia en asumir responsabilidades excesivas, la construcción de una identidad basada únicamente en la utilidad, todo eso sí tiene mucho respaldo clínico y probablemente explica por qué tantas personas conectan emocionalmente con este personaje. Pero también aciertan el costo, la enfermedad, el deterioro visual, la incapacidad de construir vínculos genuinos, la orientación hacia la propia muerte como resultado esperado, son representaciones bastante precisas de lo que hace la supresión crónica a largo plazo. Kishimoto, consciente o no, diseñó un cuerpo que refleja lo que la mente está haciendo. Pero si tomamos cada rasgo por separado, podría existir muy factiblemente. Si tomamos la combinación completa, sería mucho menos frecuente. Si tomamos la intensidad mostrada en la serie, pues claramente está dramatizada. Entre un 65 y un 75% del perfil psicológico de Itachi puede encontrarse en personas reales. El otro porcentaje corresponde a necesidades narrativas, exageraciones dramáticas y elementos propios del universo de Naruto. Los rasgos individuales, alta inteligencia, TEPT complejo, decisión funcional, etc., son todos clínicamente documentados. La combinación específica, en esa intensidad y con esa coherencia narrativa, es literalmente excepcional. El 30% restante es el privilegio que tiene la ficción de ser más limpia que la realidad. Pocas veces un personaje genera debates tan intensos como Itachi, porque dependiendo del momento de la historia, puede ser interpretado como un monstruo, como víctima, como héroe, como mártir o como manipulador. Y lo interesante es que ninguna de esas lecturas está completamente equivocada. Muchos espectadores sienten admiración, otros sienten tristeza, algunos sienten rechazo y muchos experimentan las tres cosas al mismo tiempo. Y eso suele ser una señal de un personaje muy bien construido, porque los personajes simples generan opiniones simples, los personajes complejos generan conflictos. Itachi genera fascinación masiva por una razón muy específica. Es el arquetipo el que sufre en silencio y nunca pide nada a cambio. Y eso resuena con mucha gente, especialmente en culturas donde el sufrimiento callado se equipara con fortaleza y nobleza. En México y en Japón, ese valor cultural es fuerte, y no es un accidente que un personaje así genere tanto apego.
Naruto nunca presenta a Itachi como completamente inocente, pero tampoco como completamente culpable. Lo presenta como alguien atrapado entre decisiones imposibles, porque la narrativa constantemente nos obliga a preguntarnos, ¿puede una acción terrible convertirse en algo moralmente aceptable si la intención era buena? La serie nunca responde completamente a esa pregunta, y quizá por eso sigue siendo tan discutida. Naruto no asocia automáticamente sufrimiento psicológico con maldad. Itachi es probablemente uno de los personajes más empáticos de toda la obra. Eso rompe parcialmente con un estereotipo muy común, el de que las personas emocionalmente dañadas necesariamente terminan convertidos en monstruos. La representación del trauma aquí es inusualmente madura para un anime shonen. No hay una escena de "y entonces sanó". No hay arco de recuperación. Itachi muere con sus esquemas intactos. Y la única redención es que en sus últimos momentos, finalmente puede decir la verdad. Y eso es más honesto que la mayoría de las representaciones de salud mental en la cultura popular. Lo que me preocupa realmente es la romantización. Hay una tendencia a ver a Itachi como el ideal del amor sacrificado, como si destruirte a ti mismo por otra persona fuera la forma más pura de querer. Clínicamente, eso es exactamente el esquema que vemos en relaciones codependientes severas y en personas que se autoniegan hasta desaparecer. El mensaje de que el amor verdadero requiere destrucción propia no es poético. Es un patrón disfuncional muy bien empaquetado. La serie sí corre el riesgo de romantizar el autosacrificio, porque muchas veces presenta el sufrimiento silencioso como algo admirable, y en la vida real eso puede ser peligroso. Guardar todo para uno mismo rara vez produce los resultados que produjo en la ficción. La narrativa no glorifica ingenuamente. El propio Itachi en su resurrección dice que se equivocó, que debió haber sido honesto. Y eso es un mensaje importante que muchos fans saltan porque prefieren quedarse con la versión trágica. La narrativa utiliza varios mecanismos brillantes: la ambigüedad moral, la revelación gradual, información incompleta, etc. Y cuando descubrimos la verdad sobre Itachi, toda la historia cambia, y nosotros cambiamos con ella. Pasamos de juzgar sus acciones a intentar comprenderlas. Y esa transición emocional es una de las razones por las que el personaje sigue siendo tan memorable. Pero si observamos a Itachi desde una perspectiva más amplia, representa varias ansiedades humanas universales: el miedo a fracasar, el miedo a decepcionar, el miedo a no proteger a quienes amamos, la creencia de que debemos resolverlo todos solos. Y esa última sigue siendo increíblemente relevante, porque muchas personas viven exactamente así. No exterminan clanes, pero sí cargan responsabilidades imposibles, sí ocultan sufrimiento, sí creen que pedir ayuda es una forma de debilidad. Por eso Itachi sigue conectando con tantas personas años después. Y a mí Itachi me genera algo difícil de nombrar. Por un lado está esta admiración genuina por la coherencia del diseño, por la forma en que Kishimoto construyó a alguien cuya psicología funciona de adentro hacia afuera. Pero por otro lado, me preocupa la forma en que lo consumimos, porque hay una línea muy fina entre admirar la complejidad de alguien y normalizar la idea de que cargarlo todo es una virtud. En la realidad, los Itachis llegan al consultorio. Sí llegan, exhaustos. Llegan cuando el cuerpo ya no aguanta más, cuando la supresión ya no funciona, cuando la fachada se empieza a gritar. Y lo que encuentran debajo de todo ese control no es un vacío, es una cantidad enorme de dolor que nunca tuvo a dónde ir. Pero, ¿dónde termina el trauma y comienza la elección? Y esa es la pregunta que Itachi nos deja. Y mi respuesta es que esa línea existe, que las decisiones importan, que el contexto explica pero no determina. Podemos entender a Itachi sin justificarlo. Podemos admirar su amor por Sasuke sin concluir que destruirse a uno mismo es la forma más alta de querer a alguien. Pero lo que sí me queda claro es que si el sistema que rodeó a Itachi hubiera funcionado como debería, si un adulto hubiera visto a ese niño de 4 años cargando el peso del mundo y hubiera dicho, oye, eso no es tuyo, tal vez nada de esto habría sido necesario. Y eso, aunque no sea tan dramático como la masacre del clan Uchiha, es lo que más importa llevar a la vida real. Y si este análisis te hizo pensar, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete y comparte. Y si quieres algo más tranquilo, mis otros videos están en mi canal Soy Rox. Yo soy Rox y nos vemos en el próximo video. Bye.